Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Brecker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado yo hoy un mensaje sobre el tema de según las escrituras, según las escrituras. Hace poco, algunas semanas pasadas, he predicado mucho sobre el Evangelio y todavía estuve orando pidiendo a Dios qué debo predicar para este domingo, porque cada domingo tengo un sermón nuevo, ¿verdad?, en inglés y español. Y el Señor me dijo, mire, hay que predicar el Evangelio otra vez. Y algunas semanas pasadas prediqué sobre mal entendiendo o entendiendo mal el Evangelio y expliqué cómo algunos no entienden bien el Evangelio y mal entienden. Después prediqué sobre pervirtiendo el Evangelio y cómo hay gente que están pervirtiendo el Evangelio verdadero y haciendo su propio Evangelio, un Evangelio que no es un Evangelio bíblico, es un Evangelio hecho de hombres, ¿verdad? Es una tradición de hombres y no es de Dios, no es según las Escrituras. Después de esto prediqué algo sobre pidiendo la salvación o aceptando la propiciación por fe. Y expliqué cómo hay algunos que quieren pedir la salvación, pero no vienen a Dios por fe, confiando en lo que Dios dijo que debemos aceptar para ser salvo. Y la semana pasada prediqué sobre jactando o aceptando el Evangelio. Y como hay muchos que siempre quieren jactar de sí mismo, pero el Evangelio no es algo en que podemos nosotros jactar, porque el Evangelio no es lo que hagamos nosotros. El Evangelio es todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces expliqué en este sermón cómo hay mucha gente que piensa que la salvación es algo que tú puedes hacer, y ellos están jactando en ellos mismos y no en Dios. Entonces, por esto me gusta siempre predicar el Evangelio, porque cuando predico yo el Evangelio, yo no me jacto en mí mismo, jacto en mi Dios, amén. Mi jactancia es en Cristo, y el Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. No quiero gloriarme en mí, yo quiero gloriarme en la cruz del Calvario, en lo que Cristo hizo, porque Cristo murió por mí. Entonces, hoy voy a predicar de esto. Entonces vamos a comenzar en un pasaje bien conocido, imagino. Si tú has visto a mis videos antes, es algo que tú debes saber, ¿verdad? Vamos a 1 de Corintios, el Evangelio. Vamos a 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y yo quiero hablar hoy del Evangelio. Y voy a hablar de los 5 partes del Evangelio. Bueno, sin embargo, solo voy a predicar de uno de los 5, ¿verdad? Voy a mencionar rápidamente lo que son, o lo que sea, los 5 partes del Evangelio, pero después enfocar en el último parte, porque yo he predicado un sermón sobre cada uno de los 5 partes del Evangelio, menos uno, menos este que voy a enseñar hoy. 1 de Corintios 15, 1 al 4 nos enseña claramente lo que es el Evangelio. Dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Aquí está, aquí nos enseña la Biblia lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo, él es quien Dios dio el Evangelio. Entonces Pablo es quien que nos da en este pasaje 1 de Corintios, que es el Evangelio. Y dice Pablo, pero os declaro, hermanos, el Evangelio, que es el predicado, que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados. Y sigue ahí, dice, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado. Y dice, después de esto, y que resucitó al tercer día.
a ver si lo escribo, resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, las 5 partes del Evangelio son que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, y 2 veces dice, según las Escrituras. Pero tan importante es, según las Escrituras, que lo dice 2 veces. ¿Por qué dice? Ahora, yo he predicado el Evangelio mucho, muchos me piden predicar mucho más el Evangelio, pero hace varias semanas pasadas, un hombre me envió un correo diciendo, Don Roberto, tú has predicado todo el Evangelio, pero nunca has predicado tú un mensaje sobre según las Escrituras. Yo quiero escuchar un mensaje sobre según las Escrituras. Y no olvidé esto, y pensé, wow, esa es una buena idea. Porque he predicado de Cristo, quien murió. Hizo un video sobre la muerte de Cristo en lo que Cristo hizo, cómo murió. ¿Cómo murió Cristo? Por morir en la cruz. ¿Cómo es que murió? Por su sangre derramada. Y el Evangelio todo está hablando de la expiación de sangre de Cristo. Entonces es muy importante que recordamos cómo Cristo murió. Por derramar su sangre. Cada gota de sangre. Y yo tengo una predicación sobre esto, intitulado La doctrina de la expiación de sangre. Tú puedes ver en YouTube. Dice, Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, tengo un sermón que se llama ¿Qué es el pecado? Y otro, ¿puede pecar un cristiano? Entonces, cada uno de los puntos del Evangelio he predicado un sermón de como 1 hora. Por ejemplo, fue sepultado. Tengo un sermón en YouTube intitulado ¿Dónde van los muertos cuando mueren? ¿Qué es? Sepultado, ¿dónde van cuando mueren? Resucitó al tercer día. Una vez prediqué un mensaje sobre, el título era la importancia de la resurrección. Entonces, los primeros 4 tengo un video en que hablo de cada uno de estos puntos. Pero nunca he predicado yo del 5.º punto del Evangelio. Según las Escrituras. Y tan importante es esto que se menciona 2 veces en el pasaje. ¿Por qué? Porque cuando Dios menciona algo 2 veces es algo muy importante que debemos entender y recordar. Hace poco en YouTube en inglés había un hombre que supuestamente era un predicador que hizo sus videos en YouTube y él atacó a Don Roberto Breaker. Él atacó a mí diciendo que yo soy un falso predicador del Evangelio. ¿Cómo explicó esto? Ni idea. Pero él estaba diciendo que yo predico otro Evangelio y no el Evangelio correcto y cosas nefandas, así. Pero aquí leo simplemente la Biblia, en 1 Corintios 15, 1 al 4, de lo que la Biblia dice es el Evangelio. No lo que dice Don Roberto. Mire lo que no dice. No dice que Cristo murió por nuestros pecados según Roberto Breaker. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según Roberto Breaker. Así no dice. No estoy enseñando lo que yo digo. Yo estoy enseñando lo que las Escrituras dicen. El problema con aquel es que él es el que predica otro evangelio. Según su opinión, no según las Escrituras. Entonces, como un creyente de la Biblia, que quiere siempre seguir a las Escrituras y lo que la Biblia dice, no lo que dice una denominación, lo que dice una iglesia, lo que dice un hombre. No. Yo quiero siempre seguir lo que las Escrituras o lo que la Biblia dice. Y esto es que quiero predicar. ¿Qué dice la Biblia sobre el Evangelio? ¿Y por qué menciona el Evangelio? Que el Evangelio es según las Escrituras. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar hoy por qué menciona el apóstol Pablo que el Evangelio es según las Escrituras. Vamos a, primeramente, 2 de Timoteo 3:15. Porque es importantísimo que siempre seguimos nosotros a las Escrituras. No a las opiniones de hombres, siempre debemos seguir a las Escrituras. Y si Dios permite, y si puedo hablar bien en español, porque a veces estoy tan cansado que casi no, voy a enseñar bien esto.
porque yo quiero enseñar bien lo que la Biblia dice según las Escrituras, lo que es, lo que dice Pablo. Bueno, 4 puntos tengo. 4 puntos tengo que dar hoy de por qué el apóstol Pablo dice según las Escrituras. Y voy a tratar de enseñar bien este tema. Entonces yo voy a dar 4 razones que Pablo menciona, que Pablo usa, que Pablo dice conforme las Escrituras o según las Escrituras. ¿Por qué es que el Evangelio es según las Escrituras? Primeramente, según Timoteo 3:15, la palabra de Dios nos dice que las Escrituras son bien importantes, porque sin las Escrituras no podemos hallar la salvación. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos las Escrituras. Sin las Escrituras no podemos hallar la salvación, ni podemos llegar a ser sabio a lo que es el Evangelio que nos salva. El Evangelio dice que somos salvos. ¿Por qué? Por fe. La salvación, podemos decir, es por fe. Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Romanos 17. Entonces la palabra de Dios o las Escrituras son tan importantes. Nosotros debemos recordar y entender lo que la Biblia enseña. Y la cosa que quiero decir es que nosotros debemos saber lo que es el Evangelio. Y entender el Evangelio según las Escrituras. Es decir, ir a la Biblia para preguntar qué es el Evangelio que salva. Y la Biblia es lo que nos enseña lo que es el Evangelio que nos salva. A Tito 1:1-3. Otra cosa, el apóstol Pablo dice en Tito 1:1-3, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Ok? Según la piedad. Dice el conocimiento de la verdad. Lo que debemos conocer es la verdad. Hay muchas denominaciones en el mundo que dicen que son cristianos. Y muy pocos predican este evangelio. Muy pocos. Porque la mayoría de los que dicen que son cristianos no quieren nada que hacer con Pablo. Y es Pablo que nos declaró lo que es el evangelio según las Escrituras. Entonces necesitamos nosotros la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el evangelio? Las Escrituras nos enseñan. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. 3. Pero manifestó en sus propios tiempos su palabra por la predicación, que me es a mí encomendada por mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Entonces, para venir a Dios y aprender el Evangelio, lo que necesitamos es tener las Escrituras y uno tiene que hacer la predicación. Uno tiene que hacer la predicación. A ver, lo escribí bien. Hay que predicar lo que es el Evangelio. Y nadie puede ser salvo hasta que escucha o ha oído. Entonces siempre es según las Escrituras. Yo no voy a enseñar mi propia opinión hoy o lo que enseña una denominación. Yo solo quiero enseñar lo que las Escrituras dicen. Y claramente las Escrituras enseñan que por la predicación podemos ser salvos si escuchamos el Evangelio y por fe aceptamos la sangre derramada de Cristo. Porque el Evangelio es la sangre derramada de Cristo. ¿Cómo murió Cristo? Derramó su sangre, ¿verdad? El Evangelio siempre está hablando de la sangre. Hay que recordar siempre esto. Ok, entonces, ¿qué significaba o qué quería decir el apóstol Pablo cuando él dijo 2 veces según las Escrituras? Predicó él el Evangelio de salvación y dijo según las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué mencionó él estas palabras según las Escrituras? Porque esto fue
la práctica de la salvación. Vamos a ver. Tengo que explicar esto un poco, ¿verdad? Y a ver si esto será igual que en inglés. En inglés cada uno de mis puntos empezó con P. Vamos a ver si es igual en español. Si no, pues ya está destruido mi mensaje, ¿verdad? No. Es un buen mensaje, pero me gusta hacer la predicación en una forma que es muy fácil recordar los puntos. Entonces a veces lo predico que cada uno empieza con una P o algo así. Pero según las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Por qué dijo según las Escrituras el apóstol Pablo? Porque según las Escrituras, la manera de dar perdón de los pecados era por practicar lo que se llama un sacrificio. Un sacrificio. Y vamos a mirar en el Antiguo Testamento que la salvación era por medio de un sacrificio. Y esto era en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, el Evangelio, lo que Cristo hizo, es según las Escrituras, y esto significa es según un sacrificio. Déjame explicar lo que estoy tratando de decir. Para tener perdón de los pecados, siempre en toda la Biblia, según las Escrituras, el perdón no vino si uno no tenía un sacrificio. Cada vez que uno pecó, si él quería el perdón que Dios ofrece, no pudiera recibir perdón de los pecados sin traer a Dios un sacrificio. Esto es según las Escrituras. Génesis 31:54, miramos a Jacob, y mire lo que dice. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Jacob inmoló víctimas. ¿Sabes qué dice en inglés? Jacob ofreció sacrificio. Entonces un sacrificio debe ser matado antes que uno pueda recibir perdón de los pecados. Según todas las Escrituras, en toda la Biblia, este es como Dios trabajó con los hombres. Dijo Dios a los hombres, si tú quieres perdón de pecados, tú tienes que tener un sacrificio hecho. Y a veces ellos mismos tenían que hacerlo. Y sin un sacrificio, yo no puedo perdonar. Por esto es muy interesante saber esto. Es muy importante. Porque yo he conocido gente que dice que son cristianos, que quieren venir a Dios sin un sacrificio. Otra palabra que me gusta usar es sustituto. Y aquí ellos dicen, no, tú puedes venir a Dios y decir, Dios, oh, sálvame, amén. O oh, Dios, perdóname, amén. Y tú eres perdonado. No. Según las Escrituras en toda la Biblia, Dios no perdona a nadie, sino que primero la persona trae un sacrificio. Y es por medio del sacrificio que Dios da el perdón. Entonces, sin el sacrificio, pues no hay perdón. Éxodo 3:18 dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis al Señor, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Aquí es antes de la ley. Y antes de la ley, habían gente de Israel, bajo el liderazgo de Moisés, ellos querían hacer sacrificios. Porque fueron enseñados desde su niñez, enseñado por Abraham, quien fue enseñado por Adán y Eva, ¿verdad? Que cuando uno pecó, él tenía que hacer un sacrificio por su pecado. Entonces estaban en Egipto, en esclavitud, y ellos querían salir. Y pidieron, Dios dijo a Moisés, hay que pedir a este faraón, permitirle salir de Egipto para venir a mí. Pero deben recordar que no pueden venir a mí sin un sacrificio. Entonces así es la práctica que Dios dio antes de la ley, de cuando uno peca, uno tiene que hacer un sacrificio. Ahora vamos a ver bajo la ley.
¿Qué tal? ¿Qué pasó? Según las escrituras, salieron la gente de Israel de Egipto, fueron librados de Faraón, y Dios dio a Moisés la ley. Y cuando dio la ley a Moisés, según las escrituras, según la ley, Dios dijo, lo que deben practicar la gente de Israel era sacrificar animales por sus pecados. Y ve lo que dice en Levítico capítulo 4, versículo 27. 27 hasta 31. Dice, y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro, esto es por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. ¿Qué significa? Tenía que traer un sacrificio para ofrecer por su pecado. Y dice, leímos, 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda su sangre al pie del altar. Ve lo que tenía que traer y hacer bajo la ley. Bajo la ley, cuando uno pecó, él tenía que traer un cordero por sus pecados. Y la Biblia dice que esto era el sacrificio. Y ellos tenían que matar y derramar la sangre de esto. Y el sacrificio hecho de esto era lo que dio perdón. O bueno, el hombre mismo que pecó tenía que hacerlo según la palabra de Dios. Y el pecador tenía que poner encima su mano, significando, Dios, mi sustituto, en mi lugar, por mis pecados, esta ofrenda. Y él mismo tenía que cortar el cuello, o el pescuecillo, como dicen en Honduras, y cortarlo, y salió la sangre. ¿Y sabes qué más? Hemos leído allí que había un altar y el sacerdote tenía que traer, y había cuernos alrededor de este altar, y de esta sangre tuvo que traer el sacerdote y echar allí. Y esto es la práctica que Dios mandó bajo la ley para que uno pudiera recibir el perdón de los pecados. Y tenía que hacerlo cada vez que pecó. Era por el sacrificio, el sustituto, y por esto. Pero ¿sabes qué era? Era por el animal y el sacerdote que lo hizo. Gracias a Dios que nosotros no estamos ahora bajo el Antiguo Testamento. Yo siempre he pensado que si yo tuviera que vivir en aquel tiempo, por tanto que peco como un pecador, en aquel tiempo yo pienso que no voy a tener ni siquiera un cordero, porque tendría que ir cada día yo sacrificando otro y otro y otro. ¿Cómo puedo yo tener hijos, ovejas? ¿Cómo puedo tener yo corderitos? Porque esto era como tener perdón, sacrificar. Imagino que yo tuviera que sacrificar mucho todos los días. ¿Me entiendes? Y mire, era no solamente lo que yo hice en sacrificarlo, yo necesitaba un sacerdote ofrecer la sangre. Entonces en el Antiguo Testamento el perdón vino no de mí solo y mi sacrificio solo. Yo necesitaba el apoyo de un sacerdote quien tenía que echar la sangre. Qué diferente es en el Antiguo Testamento. Pero todavía era por este sacrificio. Ahora, el apóstol Pablo, mire lo que dice. Dice que Cristo hizo tal cosa según las Escrituras. ¿Qué significa? Cristo murió por nuestros pecados. Ah, ya entiendo. Cristo fue nuestro sacrificio. Y lo que Cristo hizo era tan mejor que tuvieron que hacer en el Antiguo Testamento. Pero siempre para recibir salvación es según las Escrituras por un sacrificio. Mi sacrificio, según la palabra de Dios, no es un animal ahora.
Mi sacrificio es Cristo Jesús. El Antiguo Testamento era por corderos. Pero ¿qué dijo Juan Bautista? Cuando vino Juan Bautista anunciando a Jesucristo, le anunció diciendo, he aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados de todo el mundo. Y llegó Jesucristo, y Jesucristo murió como mi sustituto. Y aún más, la cosa más bonita que hizo Cristo, Él era mi sacerdote y mi sacrificio. Entonces Jesucristo era ambos, mi sacrificio y mi sacerdote. Y Él ofreció Él mismo el sangre. Yo ni tenía que sacrificarlo. Hizo todo Jesucristo. ¿Qué más bonito es la salvación hoy que la salvación allá? Porque ellos tenían que atraerlo y hacerlo y ensuciar los vanos con sangre y buscar un sacerdote. Pero Cristo ya es mi sacrificio y ya es mi sacerdote. Entonces, ¿entiendes por qué dijo según las Escrituras? Las Escrituras demandó un sacrificio. Pero Jesucristo ofreció a sí mismo como mi sacrificio. Y como mi sacerdote, Él llevó al cielo la sangre que Él derramó y lo echó en el altar delante de Dios Padre. Hebreos 7:22, mire lo que dice. Hablando de Jesucristo, tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Un testamento empieza cuando viene la muerte del testador. Cristo murió. Esto empezó el Nuevo Testamento. Ya no estamos en este tiempo. Ya no matamos animales. Ya está Cristo, el Cordero de Dios, que murió por mí como mi sustituto. Esto es que enseña el Evangelio. Y mire lo que dice. 23. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía que continuasen. Mas porque permanece enteramente, tiene el sacerdocio inmutable. Hablando de Jesucristo, y dice versículo 25, por lo cual puede también salvar completamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por esto digamos, Jesucristo salva, amén. Él puede salvar completamente a todos que vienen a Él para recibir salvación, confiando en Él como su sacrificio. Aún más, un poco más, aquí dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, libre de mancha, dice, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos, que no tuviese necesidad cada día como los otros sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Mire cómo es diferente el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, tales sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio para ellos mismos. Después pudieron ofrecer la sangre de otro. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Pero ya cambió Dios todo con la sangre de Cristo. Porque Cristo es el único y suficiente y último sacrificio para todos los pecados. Y Él es un sacerdote que ni necesitaba sacrificio porque Él se sacrificó a sí mismo porque Él era sin pecado. El justo murió por mí, el injusto. Y Él es el sacrificio según las Escrituras. Porque la ley demandó un sacrificio. Y Dios en su amor dio a sí mismo como mi sacrificio. Explico esto porque nosotros tenemos hoy en día una denominación muy falsa que quiere llamarse cristiano. Es una denominación de gente que dicen que son cristianos y no son, que están centralizados en Roma. Y su denominación tiene todavía sacerdotes. Pero ¿necesitamos sacerdotes hoy? No. Hoy no necesitamos un hombre como un sacerdote. La Biblia claramente nos enseña que nuestro sacerdote es Jesucristo. Y yo quiero leer esto. Estos se llaman los católicos. Y están ellos muy equivocados. Quieren todavía estar ellos bajo el Antiguo Testamento. Ni entienden ellos que estamos en el Nuevo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12. Dice,
Y ciertamente, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Cuántas veces murió Jesús? Una vez y no más. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Oiga bien, la misa no puede perdonar o quitar los pecados. 12. Pero a Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Mire versículo 14, porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando pecó uno, tenía que traer un animal, cortarlo, y el sacerdote ofrecer la sangre. Estaba bien hasta que pecó otra vez. Y tuvo que hacerlo otra vez, y otra vez, otra vez. Esto fue en aquel tiempo. Pero tan glorioso es el Señor Jesucristo que hoy no necesitamos ningún sacerdote sino Jesús. Y Jesucristo murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Ya no puede morir otra vez Jesucristo. Hemos leído, una sola vez murió. Un solo sacrificio por y para siempre murió el Señor Jesucristo. Y la salvación es por medio de este sacrificio, no de otro. Y los pobrecitos católicos inventan sus propios sacrificios, que se llama la misa, en que ellos dicen, estamos sacrificando a Cristo otra vez. Bueno, van en contra de la Sagrada Escritura, porque según la Escritura, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados una sola vez. Esto es según las Escrituras. ¿Quieres seguir las Escrituras? Yo sí, yo no quiero apartar y seguir una religión falsa. Entonces, para ser salvo y recibir el perdón que Dios ofrece, mi sacrificio no es cualquier otra cosa, sino este sacrificio hecho una vez de Cristo en la cruz. Esto es el sacrificio de Él. Bueno, el Evangelio es según las Escrituras, y esto es que enseña las Escrituras. Este sacrificio hecho una sola vez es lo que salva. Número 2, quiero decir que Cristo Jesús era, según las Escrituras, el pago de nuestros pecados. Oiga muy bien, quiero hablar de esto. En Hebreos 9:22, la Biblia dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Ok? Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Según la Biblia, no había expiación de sangre o perdón sin ofrecer la sangre. ¿Ve? Hicieron el sacrificio, pero tuvieron que ofrecer la sangre. Y era la sangre que pagó por los pecados. Leímos algo del Antiguo Testamento y les voy a explicar en el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 30, versículo 10. Y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Ok, entonces hará expiación, dice. La expiación viene por medio de la sangre. Es la sangre que paga por el pecado. O sea, es la sangre que hace expiación. Otro es Levítico 16:27. Levítico 16:27 es un buen versículo y quiero que entiendas que Dios demanda sangre y el pago de los pecados viene de la sangre. La sangre es lo que paga por el pecado. Levítico 16:27. Y sacará fuera del real o del campo el becerro del pecado y el macho cabrío de la culpa, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario. Ok, entonces la sangre es lo que hace la expiación. Ok, ¿qué tal? Del Nuevo Testamento. Así hablaba del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En Colosenses 1:14, mire qué más fuerte, poderoso es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que pagó por nuestros pecados y lo que trae perdón de los pecados. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de los pecados. Por medio de la sangre de Cristo podemos hallar el perdón de los pecados. Ok, cuando Pablo dice el evangelio es tal cosa y dice según las escrituras, lo que Pablo está diciendo, igual que en el Antiguo Testamento, uno necesita un pago para sus pecados y el pago era por sangre. Según el evangelio que predicó Pablo, tú tienes que recibir el pago. Pero el pago no es la sangre de un animal, ahora es Cristo, que por su propia sangre pagó por nuestros pecados. Entonces el evangelio es según las escrituras. Dios siempre demandó sangre, pero la sangre derramada de Cristo es lo que pagó por nuestros pecados. Y el evangelio es creer en la sangre de Cristo para recibir el perdón de los pecados. Hebreos 9:12 dice, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, está hablando de Cristo Jesús, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido, oiga bien lo que dice, redención eterna para nosotros. ¡Ay, qué bonito! Redención eterna. ¿Qué significa esto? La vida eterna. Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Y la Biblia dice que por fe podemos recibir la redención eterna. O podemos recibir el perdón. Y el perdón viene por la sangre de Cristo. Así es el evangelio según las escrituras. Cristo pagó. Quiero mostrarle esto, ¿verdad? En Actos o Hechos capítulo 20, versículo 28. Muestra claramente que lo que Dios hizo, Él hizo por nosotros. Y cuando Él lo hizo, Él pagó por todos los pecados. Actos o Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre él, que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios. La iglesia es los que son salvos, los santos. Dice, la iglesia de Dios, la cual Él, ¿quién? Mencionó Dios. La cual Él, Dios, compró con su propia sangre. Dios, Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Cuando Jesucristo, Dios murió en la cruz, ¿sabes qué? Dios pagó algo con su propia sangre. ¿Qué pagó? Pagó por mis pecados. Y su sangre es el pago por los pecados. Dios compró por su sangre a su iglesia. El pago es la sangre de Cristo. Entonces, cuando Pablo está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, está diciendo según las Escrituras, porque en toda la Biblia, según las Escrituras, el pago del pecado siempre era por sangre. En el Antiguo Testamento, sangre de animales, pero ahora, en el Testamento mucho mejor, es por la sangre ya derramada de Cristo. Y Romanos 3:25 nos dice que si llegamos a Cristo por fe en la sangre, aceptando la expiación de sangre de Cristo por fe, ya somos salvos. Por esto la salvación es por la fe en su sangre. ¿Eres tú salvo? ¿Eres salvo por la fe en la sangre de Cristo? Otra cosa que me gustaría decir, el número 3, es que Pablo menciona según las Escrituras, porque el Evangelio era según la promesa que Cristo había hecho o dado en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios, Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dio algunas promesas a los hombres. Y una de las promesas que Él dio era la promesa de una semilla prometida. Y dio una promesa de salvación para todos algún día. Y esta información está en 1 de Pedro 1. Dio muchas profecías, y yo voy a explicar de esto el número 4, la profecía. Pero la promesa quiero mencionar primero. En 1 de Pedro 1:10, Dios dio una promesa de salvación. Pero
algunos no entendieron lo que era. Y la Biblia nos enseña esto en 1 de Pedro 1:10. 10 hasta 12, mire lo que dice. De la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia de había de venir a vosotros. ¿Sabes qué? Salvación es por gracia hoy, no por obras. Somos salvos por la gracia, por la fe hoy. Dice aquí que ellos profetizaban de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. En el Antiguo Testamento los profetas escribieron, Cristo tiene que sufrir. Ellos hablaban de esto y nosotros encontramos algunas promesas en el Antiguo Testamento. Voy a explicar de esto en un momento. Pero seguimos ahí, versículo 12. A los cuales fue revelado y no para sí mismos. Dios dio a ellos libros para leer, para escribir, en que Dios habló de su, ¿qué? De su sufrimiento en la cruz. Pero no entendieron ellos. ¿Quiénes entendieron? Dice aquí, no ellos mismos, dice, sino para nosotros administraban las cosas, que ahora os son anunciadas de los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, y en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, después Pablo lo fijó. Después Pedro, los apóstoles fijaron y ellos dijeron, wow, Dios dio una promesa muchos años antes en las profecías de los profetas, que Él va a hacer tal cosa. Y ni entendieron, ni los ángeles ni entendieron. Y nosotros no entendimos. Ahora que ya pasó todo esto, miramos, wow, Dios dijo que va a hacerlo y mira lo que hizo Dios. ¿Entiendes entonces por qué Él dice, según las Escrituras? Tuvo que cumplir las Escrituras Jesús. También tuvo que cumplir su promesa. Había una promesa que dio Dios. Y la promesa era salvar. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, Él dijo, la salvación es de los judíos. Vino el Señor Jesucristo para salvar a los judíos. Lastimosamente, ¿qué hicieron los judíos? Pues la mayoría, no todos, pero la mayoría rechazaron a su Mesías, Jesucristo. Entonces, por esto, Dios llegó al apóstol Pablo y dijo, Pablo, tengo una obra, o un trabajo, o chamba, que necesito que tú haces. Y Él nos enseña lo que era, lo que tenía que hacer. En Romanos capítulo 16, 25, 26 leímos, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde los tiempos eternos. Ve que Cristo tenía como un misterio encubierto sus sufrimientos. Dio promesas que lo que va a hacer Él, pero de una forma que muchos ni entendieron cuando leyeron el Antiguo Testamento. Solo hoy, ya que vivimos en el Nuevo Testamento mirando atrás, podemos ver, habían profecías de esto. Y gracias a Dios que podemos verlo. Pero por esto dice según las Escrituras, porque Cristo cumplió lo que Él había dicho que va a hacer a los profetas. Y Pablo dijo que Dios reveló a Pablo la revelación de este ministerio. El versículo 26. Más manifestado ahora y por las Escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, declarando a todas las naciones para obediencia de la fe. Dios dijo a Pablo, Pablo, hay que llevar el Evangelio al mundo para que puedan creer. Y Pablo fue predicando, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitado. Y yo no lo digo de mi propia opinión. Yo te enseño según las Escrituras. Porque las Escrituras mismas nos dicen que esto es como ser salvo por fe en la sangre de Cristo. Y ya eres salvo. Pablo dijo que Dios dio a él algo. Primero de Timoteo 1:11.
dice el apóstol Pablo que Dios mismo reveló a él lo que él debería predicar. Dice él, conforme al evangelio glorioso de Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Él dice, para mí fue encargado predicar este evangelio. El evangelio no según mi propia opinión, pero el evangelio según las escrituras. Vaya conmigo también, por favor, a Gálatas 1:11. Por esto es tan importante entender por qué Pablo está en la Biblia. Muchas denominaciones que dicen que son cristianos no saben qué hacer, no sepan, es correcto decir, no sepan qué hacer con Pablo. Por esto no leen al apóstol Pablo. Pero Pablo es el que tiene el evangelio. Sin leer Pablo no podemos hallar el evangelio de salvación. Gálatas 1:11 dice, hablando Pablo, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, mire, Dios reveló a mí este evangelio. ¿Cómo fue revelado al apóstol Pablo? Cuando fue salvo el apóstol Pablo en el libro de Actos, miramos en Gálatas y en otros lugares que por 3 años salió y fue a Arabia Pablo. Y en este tiempo Dios dijo, lee el Antiguo Testamento y te voy a explicar algo. Y leyendo el Antiguo Testamento, entendió el apóstol Pablo, ya veo que Cristo es el sacrificio, quien pagó por su sangre, por mis pecados. Y aún más, no solamente esto, había una promesa de Dios cuando Adán y Eva pecaron. Dios prometió a Adán y Eva, algún día voy a enviarte una simiente o una semilla nueva. Y por medio de esta simiente prometida, voy a traer la salvación, la vida. Adán y Eva pecaron y por esto murieron y todos los hombres mueren. Pero por medio de Cristo viene la vida. ¿Cómo? La vida eterna. Entonces Cristo es la simiente prometida. Y te voy a mostrar versículos de esto. Pero antes me gustaría decirle esto. Revelación, bueno, muchos versículos. Revelación 13:8. Cristo tenía en su mente la idea de morir en la cruz, aún antes que creó a Adán y Eva. ¿Enseña la Biblia esto, don Roberto? Sí, claro. Vamos a ver. Revelación 13, versículo 8. Y todos los que moran en la tierra la adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. El cual fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cuándo formó Dios el mundo? La creación. Desde la fundación del mundo. Bueno, formó el mundo y poco después creó a Adán y Eva. Pero aquí está diciendo que cuando Él formó el mundo, Jesucristo en su mente sabía, y si yo creo al hombre, y si yo hago al hombre y a la mujer, ellos van a caer en pecado. Pero si ellos caen en pecado, tanto que yo amo a ellos, yo algún día moriré en la cruz por sus pecados. Tan sabio es Dios y cuánto amor que tenía Dios. Siempre tenía este plan en su mente Dios. Y este plan no reveló Dios a nadie por mucho tiempo. Hasta que ni Satanás sabía. Pero Dios dijo a Isaías y dijo a otros, escribe lo que digo en el Antiguo Testamento. Y algunos como Isaías y otros escribieron en el Antiguo Testamento de los sufrimientos de Cristo sin saberlo. Porque hemos leído en Pedro que ellos leyendo ni entendieron de qué está hablando esto. Como vamos a ver un poco más adelante. Pero en 1 Corintios 2, 7 y 8, mira lo que dice. 1 Corintios 2, 7 dice, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Había algo escondido que Dios tenía como un misterio que no reveló a nadie. Tenía lo guardado. Y dice en versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció.
Porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. ¿De qué está hablando? De la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es algo que Dios tenía guardado, escondido en los años atrás. Y después de morir, Cristo resucitó. Y poco más después habló con Pablo diciendo, mire, lo tenía yo escondido en las escrituras del Antiguo Testamento, pero ni Satanás entendía. Ni los ángeles entendieron. Estaban mirando los ángeles, buscando, quisieron ellos entender. No entendieron ni Satanás que Cristo había que morir por nuestros pecados y resucitar. Cuando mató Satanás, aquí dice príncipe, en Efesios 2:2 dice que Satanás es el príncipe del poder del aire. Cuando Satanás mató a Jesucristo, él sabía que Jesucristo era Dios y él pensó, ya gané. Ya está muerto Dios, yo Satanás gané. 3 días después resucitó Jesucristo. Y resucitó y puso a su sangre arriba en el cielo. Y ahí estaba hecho todo. Pagó por todos los pecados de todo el mundo. Ahora el hombre pudiera ser salvo si confía en la sangre derramada de Cristo. ¿Y qué hizo Satanás? Ay, no sabía yo que va a hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios tenía escondida. Pero puso una promesa. ¿Y su promesa cuál era? En Génesis 3:15, una promesa de una semilla prometida que va a enviar. Actos 13:23 habla un poco de esto. Aquí está hablando y predicando Pablo. Dios reveló todo esto al apóstol Pablo de las Escrituras, porque ya estaba escondidas en las Escrituras, si solo pudieran leer. Pero Actos 13:23 dice, de la semilla de ¿quién? David, versículo 22, Dios conforme a su promesa levantó a Israel un Salvador, Jesús. Jesucristo hizo una promesa en el Antiguo Testamento que yo voy a enviar una semilla prometida para salvar a mi pueblo, Israel. Mira lo que dice Romanos 4:16. Dios hizo su promesa según las Escrituras y cumplió su promesa. ¿Cómo? Por medio de morir por los pecados de todo el mundo. Y Romanos 4:16 nos dice, por tanto es por fe, ¿qué? La salvación. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no también al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, la cual es el padre de todos nosotros. Ahora, Gálatas 3:14. Muchas cosas que te tengo que decir. Hay que ir rápido. Gálatas 3:14, mire lo que dice. Al fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Qué bendición, ¿verdad? Dios hizo una promesa a Adán y Eva en Génesis, diciendo, tú pecaste, Adán, tú pecaste, Eva, ya van a morir, pero te prometo, te doy una promesa que algún día voy a redimir todos. Y hasta allí estaba implantada en la mente de muchos. Algún día una promesa, quién sabe quién es o lo que va a hacer, pero tenemos esta promesa. Llegó Jesucristo, ¿y qué hizo Él? Murió por los pecados de todo el mundo. Cumplió la promesa que Él dio en Génesis 3:15, según las Escrituras, como la semilla prometida, Jesucristo, quien puede redimir todos que vengan a Él y confíen en el Evangelio, y ya son salvos. Por esto Pablo dice, según las Escrituras. La última cosa, y tengo que ir rápido, es esto. Dice según las Escrituras el Evangelio, ¿por qué? Es según las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Y recuerda que hemos leído en Pedro que Dios dio muchas profecías de este tiempo, del sufrimiento de Cristo. Pero muchos ni entendieron, ni sabían qué significaban las profecías. Pero hay profecías de Jesucristo. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellos tendréis vida eterna, y ellos testifican de mí.
Juan 5:39. Hay que leerlo porque yo lo cité un poco diferente de memoria, lo senté traduciendo de inglés, ¿verdad? Por favor, lea Juan 5:39. Pero Jesucristo dice que las escrituras testifican de Cristo. Ahora, vamos a Lucas 24. Después de haber resucitado Jesucristo, anduvo en un camino y empezó a hablar con algunos de sus discípulos. En Lucas 24:25, Jesucristo está hablando a ellos después de haber resucitado de los muertos. Y mire lo que dice, hablando a él. 25. Entonces él, quien Jesús, les dijo: oh insensatos y tardíos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No es menester que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas tocantes a él. Wow. Dice el Señor Jesucristo mismo, mire, en el Antiguo Testamento había muchas profecías de mí y de mi sufrimiento. Y ninguno entendió. Porque si entendieran, no hubieran matado y crucificado a Cristo. Los fariseos eran, como dijo el Señor Jesucristo, eran ciegos. No entendieron nada. Pero ahora, mirando hacia atrás, con el Nuevo Testamento, leyendo el Antiguo Testamento, podemos decir, claramente hablaba de Jesús. Porque no entendieron ellos. Son tontos, ¿verdad? Sonsos, tontos. Porque no entendieron que habló de Jesús. Actos o Hechos capítulo 8. Te doy un ejemplo, ¿verdad? De cómo podemos hallar nosotros hasta hoy Jesucristo profetizado. El Evangelio profetizado en el Antiguo Testamento. Actos o Hechos 8. Tenemos a Felipe, versículo 26. Y el Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos los tesoros de ella y había venido a adorar en Jerusalén. Se volvía y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y corrió Felipe a él, y él le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo pondré si alguno no me guiare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. 23. El lugar en las escrituras que leía, ¿cuál escritura? De Isaías, el profeta antiguo. Leía como oveja a la muerte fue llevado, Cristo, el Cordero de Dios. Dice: como cordero mudo delante del que fue le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégate, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe abrió la boca, o su boca, 35. Y comenzando a esta misma escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. Le empezó a decir: mire, Cristo murió, fue sepultado, y todo esto. Está hablando de Jesús. Entonces, tenemos en el Antiguo Testamento muchos pasajes en las profetas en que ellos hablaron de ¿qué? Del Evangelio. Sin saberlo. Era una profecía del Espíritu Santo, y el Evangelio sí se encuentra en el Antiguo Testamento. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a Isaías 53 y leer un poco del pasaje que leyó el etíope. Pero ¿entiendes tú por qué dice según las Escrituras? Las Escrituras nos enseñan hoy en día en el Nuevo Testamento que esto es el Evangelio. Pero el Evangelio es según las Escrituras, porque Cristo murió ¿cómo? En la manera que uno tenía que morir, como un sacrificio.
Y Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenía que derramar su sangre, porque solamente puede pagar por pecados por expiación de sangre, por pagar por sangre derramada. Había hecho Dios mismo una promesa de dar su vida para redimir el mundo como la semilla o la simiente prometida. Y hasta dio muchas profecías en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo, pero no entendieron nadie hasta que llegó Cristo. Y después muchos pensaron, de allí estaba hablando el profeta de Jesús. Por esto habla Pedro según las Escrituras. Rápidamente tengo que ir, no puedo leer todo de Isaías 53, pero sin duda está hablando de Jesucristo. Mira el versículo 3, despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no estimamos. ¿Quién es? Jesús. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Esto es Jesús. El castigo de nuestro paz sobre él, por sus heridas somos nosotros sanados. Dice versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Mi iniquidad fue puesto en Cristo. Él murió como mi sacrificio, derramando su sangre por mis pecados. Hasta allí estaba, muchos años antes, en una profecía. Aún más está hablando de él. Versículo 10 dice, aún le complació al Señor herirlo. Está hablando ahí diciendo que cuando hubiera puesto su alma en expiación por el pecado. Jesucristo es el expiación, como aquel cordero del Antiguo Testamento. Pero Él es mejor que aquel cordero, porque esto es Dios. Nuestro Dios murió por nosotros. Hasta ahí dice 11, del trabajo de su alma verá y quedará ¿qué? Satisfecho. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, Dios Padre era satisfecho con la sangre de Cristo. Y Dios Padre dijo, ok, ya están pagados todos los pecados de todo el mundo. Y todos los que aceptan por fe son justificados. Y 11 al 12 dice, por tanto yo le daré una porción con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte. Y fue contado con los transgresores, y él llevó sobre sí el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Wow, llevó mis pecados. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Me gusta este himno que habla de cómo Cristo llevó mi culpa, llevó mis pecados en la cruz. Entonces la salvación es muy claro. La salvación es por confiar en el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Pero no solamente es que hizo todas estas cosas. Lo que Cristo hizo según las Escrituras. Él había prometido hasta Adán y Eva enviarse a sí mismo como un ser humano, ¿verdad? Un ser humano, por la semilla de David, de Abraham. Y vino para pagar por nuestros pecados como nuestro sustituto, como nuestro sacrificio en la cruz. Cumplió todas las profecías habladas de él, de su primera venida. Y si tú quieres ser salvo, tú tienes que recibir por fe la salvación que Dios ofrece por medio de confiar en la sangre de Cristo. Romanos 3:25 dice, al cual ahora quien Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Dios Padre dice que era satisfecho con el sacrificio y el pago de Cristo. ¿Eres tú satisfecho? Si aceptas la sangre de Cristo, eres perdonado. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Somos perdonados por fe en la sangre de Cristo. ¿Eres perdonado tú?
eres salvo. Gracias por ver este video, espero que fue una bendición. Espero que tú eres cristiano de verdad, que eres salvo. Si no, vengas a Cristo Jesús. Lees el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4, y aceptas tú la expiación de sangre de Cristo. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós.